Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara. Oramos, Señor, para que alumbres nuestro entendimiento, Señor. Que alumbres nuestro entendimiento y sea revelada tu palabra a cada uno de nosotros. Pedimos para que ese anhelo y ese deseo esté cada día de leer tu palabra, que tengamos el tiempo y la disposición, Señor, para que cuando cada persona, Señor, lea tu palabra cada día, sea cada día más clara, alumbres su entendimiento, la reveles para que viva por fe y no por vista. Señor, pedimos que no haya distracción y que tu palabra sea haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuerpo de Cristo, vamos a compartir por qué la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Vamos a comenzar a iniciar a predicar este domingo y Dios mediante vamos a estar varios domingos en este tema. Hace 8 días vimos que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque la palabra de Dios creó todo. Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. Él, la palabra es Cristo, es vida, es viva. No es algo inerte, todo lo contrario. Cristo vive en ti, la vida está en tu interior. Una vida para tu alma y para el cuerpo. Esa palabra permanece para siempre, que es Él mismo. Pero en la definición de qué es la palabra de Dios, dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Entonces, vamos a comenzar a compartir por qué la palabra de Dios es eficaz. Entonces, eficaz en lo natural es que se logra el deseo, el efecto deseado, que cumple plenamente con el objetivo, en lo natural, que cumple plenamente el objetivo, que produce el resultado esperado. Eso es eficaz, algo eficaz. Entonces, por ejemplo, en lo natural, usted va al médico, una persona va al médico y le envía unos medicamentos para la enfermedad. La persona se los toma y lo sana. O sea que el medicamento que era el propósito para el cual fue hecho era sanar, lo logró. Entonces el medicamento que fue eficaz. ¿Sí? Una herramienta para que usted compra para hacer una labor en la casa, construir algo y lo usa y logra el objetivo, esa herramienta es eficaz. También un ejemplo, pasamos un puente, necesitamos pasar un río, hay un puente. Que el puente sostenga los vehículos y que pueda pasar de un lado al otro sin ningún problema, el puente cumple el propósito y es eficaz. Cumple el objetivo, cumple el propósito para el cual fue hecho. Eso hablándolo en natural. Y a propósito del mundial, ¿sí? Entonces, los mejores jugadores del mundo en cada mundial, vemos que tienen un penalti y han errado. Y son los mejores del mundo. Y en finales. Y no logran hacer el gol. O sea que no es eficaz. Siendo que tiene todos los talentos, los dones, es el mejor jugador del mundo, pero a veces se equivoca y no es eficaz. Entonces, en lo natural, como hemos visto, hay puentes que se caen, hay medicamentos que la gente consume, no se sana. Entonces, en lo natural, uno llega a pensar, a decir, oiga, como que todo no es eficaz, como que unas veces sí cumple y otras veces no cumple, no logra. Eso es en lo natural. Cuando vamos a la palabra de Dios y dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerda que la palabra de Dios creó todas las cosas. Creó el universo, lo que vemos, lo que el hombre aún no ha descubierto en el universo,
esa palabra lo creó. La palabra es Cristo mismo, lo hemos compartido en las prédicas anteriores. Búscalas por favor en la página www.evangeliodelagracia.com, vas a prédicas y la escucha. Cristo es la palabra, creó todo. Entonces recuerda que cuando uno le dicen esta es la palabra de Dios, uno se imagina como está escrita que es de esta creación. Y como en esta creación a veces es eficaz y otras veces no logra el objetivo, entonces pensamos que la palabra de Dios funciona igual porque la veo aquí escrita, el papel es de esta creación y nos dicen que la palabra de Dios la escribieron hombres normales y que esto es idea del hombre, es de esta creación. Oramos para que sea claro que la palabra de Dios creó todo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Creó el universo, creó tu espíritu, formó nuestro cuerpo, la palabra de Dios. Entonces, esa palabra, como no es de esta creación, la palabra sí es eficaz. La Biblia dice, es eficaz, no un día cumple, otro día no cumple. Es eficaz la palabra en sí mismo. Hace 8 días compartimos que la palabra de Dios es viva en sí misma. No necesita absolutamente de nada porque es la que creó todo, genera vida. Y es lo único que genera vida a tu alma. Es lo único la palabra de Dios. Entonces, cuando uno dice que la palabra de Dios es eficaz, en Juan 1:14 dice, por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La verdad es Cristo, es la palabra de Dios. La ley Dios la dio, pero la dio solo al pueblo de Israel, y en Hebreos 10:1 dice que es la sombra de la palabra, de la verdad, de lo que es eficaz. Entonces le pedimos a Dios que podamos ver que la ley Dios la dio, pero es la sombra. Por eso solo se la dio al pueblo de Israel y eran símbolos y ritos, como por ejemplo el cordero, un rito que tenían que hacer una vez al año para quitar el pecado de los pueblos, un sacrificio, derramar una sangre del cordero, pero esa sangre no quitó el pecado del pueblo y tenían que repetir cada año el sacrificio. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis vemos que cuando es arrojado Satanás con los ángeles caídos, dice que vencieron por la sangre del Cordero. Fueron arrojados por la sangre del Cordero. Cristo toma cuerpo, Jesús muere y resucita, derrama la sangre y dice que una vez y para siempre quitó el pecado. Eso lo hizo una vez y para siempre. O sea que fue eficaz. Fue eficaz. Lo hizo una vez y para siempre. Y lo hizo por todo, por los muchos, por sus escogidos, por su pueblo. Eso lo es eficaz. Entonces la palabra de Dios es eficaz, cumple el objetivo. Entonces cuando nos acercamos a la palabra, a veces tenemos unos conceptos por el entorno social, por lo que dicen, y vamos a ver que la palabra de Dios es eficaz en sí misma. La palabra de Dios no necesita absolutamente de nada para ser eficaz, para lograr el objetivo, el por qué está la palabra en una persona, es en sí misma la palabra, no necesita absolutamente de nada. Entonces, Dios en su soberanía, para que esa palabra llegara de una persona a otra, es por medio de personas, colaboradores. Entonces dice que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios para que la palabra corra. Entonces, cuando pensamos en eso, uno va a compartirle a alguien la palabra y dice, no, pues que es muy difícil. Explicar la palabra es muy difícil, yo no entiendo, me enredo, no me sé los versículos, convencer a alguien es difícil, la gente dice que así no es. Y pensamos que somos nosotros los que tenemos que convencer a alguien y pensamos que necesitamos unas estrategias para convencer a alguien y que la persona comprende es por su inteligencia.
todo eso oramos para que hoy veamos que no es así. La palabra es eficaz en sí misma, pero nos usa a cada uno de nosotros. Un ejemplo de esos es que la elocuencia para que usted lleve la palabra a alguien, ¿sí? O una estrategia para compartirla o predicar o hacer un estudio bíblico, no es necesario esa elocuencia para que la palabra cumpla el objetivo. Porque la palabra de Dios es en sí misma eficaz. Lo único que somos nosotros somos unos, como si fuéramos unos mensajeros, unos colaboradores que traemos un mensaje y lo entregamos. Es nuestra labor, pero no nuestra labor es convencer a alguien. Entonces, mira lo que hace Dios cuando escoge la persona para que le revela la palabra, para que la comparta. Entonces uno diría, si Dios escogió a alguien para que se dedique a hablar la palabra, esa persona tiene que ser elocuente. Tiene que ser una persona que sea persuasiva, que sea una persona que cuando hable convenza a la gente, llame la atención, que tenga unas cualidades para esa labor. Pero vamos a ver que Dios no escoge a esa persona así, porque la palabra de Dios es eficaz en sí misma. No necesita tu elocuencia, ni tu versatilidad al hablar, ni estrategias para llevar la palabra. No es que usted convenza a alguien. Debemos que descansar, debemos de llevarla, compartirla como usted habla, porque la palabra en sí misma es eficaz. No necesita de tu habilidad para que hagan la persona. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios revela. Eso lo hace la palabra porque la palabra es eficaz, logra el objetivo. Entonces vamos a ver cómo escogió Dios a la persona. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 6, habla Saulo de Tarso, que luego se llama Pablo. Y mira la característica que tiene él. Quizás no tenga gran habilidad para hablar. Quizás no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento. Y eso se le hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. Y eso se lo hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. ¿Qué nos dice el versículo? Pablo está hablando que él no tiene el don de la palabra, o sea, él no es un orador en lo natural. Él no tiene esa capacidad. Y Dios lo llamó para que lleve su palabra. ¿Por qué Dios hace eso? Porque la palabra es eficaz. Él tiene el conocimiento, Dios le reveló la gracia, la verdad, como que Él es el Cordero y que quitó el pecado. Que Él nos bautizó cuando Jesús muere y resucita, nos bautizó, nos circuncidó, nos trasladó al reino de la luz. Cristo venció. Todo eso Pablo lo tiene claro y lo único que hace es contarlo, porque la palabra no necesita de la elocuencia para que transformar vidas. ¿Por qué lo hizo Dios así? Para que la gloria sea solo de Él, de Él. Por eso Pablo, cuando hay una dificultad, le dice, mire, usted y yo somos iguales. Todos somos colaboradores de Dios. Todos en la congregación somos colaboradores de Dios, con diferentes funciones. Pero dice, uno siembra y otro riega. ¿Qué siembra y qué riega? La palabra. Recuerda que la palabra es comparada con la semilla en lo natural, porque la semilla tiene la información en ella, pequeñita, pero tiene vida. La palabra de Dios está al interior de nosotros, tiene vida. Entonces, uno siembra, otro riega, y la palabra dice, Dios da el crecimiento. ¿Quién es Dios? La palabra. La palabra de Dios es eficaz. Lo único que necesitamos es compartirla, correrla. Por eso, gracias a la tecnología, ahora tenemos la comunidad, la gracia de Dios en WhatsApp. Entonces, hay un link para compartirlo y que la gente se una a esa comunidad. Usted qué debe hacer es ingresar a la comunidad La Gracia de Dios, va a avisos y en la parte superior está
lo que se usa en los tableros de corcho, un alfiler, de los tableros de corcho, un alfiler, y ahí dice, comparte este link. Usted lo toca, te lleva el link. Ese link es para enviar la invitación que la persona se una a la comunidad. En la comunidad, ¿qué hacemos? Correr la palabra. Enviar 3 meditaciones, a la mañana, al mediodía y en la noche, para que la persona la lea o la escuche. Al hacerlo todos los días, la palabra es eficaz. Tenemos que invitar a la persona a que lea la palabra o la escuche, porque no es necesaria la elocuencia ni nada. Entonces oramos para que no nos dé temor ni miedo. No, al amigo, al familiar, compartirle libremente, porque quien lo hace es Dios. Estamos hablando que no es necesario usar unas técnicas para compartir la palabra. No, usted va a compartir es vida. Vida. Mire, yo me angustiaba y la palabra dice esto. Yo pensaba que estaba en pecado, la palabra dice eso. Pensaba que Dios estaba en un sitio por allá lejano, que estaba en la estratosfera, me sentía solo, pero la palabra dice esto. Usted le va a compartir lo que usted está viviendo, vida, que Dios no te deja, no te desampara y usted ya lo siente. Usted ya ve claramente por fe que Dios vive en ti, que Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Lo dice la palabra. Lo único es de compartirlo y contarlo. Como la palabra es eficaz, ella es la que va a hacer en la persona, no nosotros. Pero Dios sí dejó el método que la corramos. Usted la ve y la cuenta al familiar y al amigo. Le pide sabiduría en qué momento. Mire, la palabra dice esto, lo estoy viviendo. Usted le está compartiendo vida, porque no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios. Entonces, la palabra de Dios no necesita que usted tenga una postura en el cuerpo para que usted tenga paz, o una postura en el cuerpo para que le lleguen energías. Todo eso es natural. La palabra de Dios creó todo y es eficaz en sí misma. Oramos para que sea claro eso. Entonces Pablo dice, mire, yo no sé hablar ni nada, y cuando va a llevar el mensaje, mira lo que dice. Mira lo que dice Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, cuando va a llevar la palabra de Dios, que es viva y como eficaz en sí misma. No necesita ayuda. No, ¿cómo hago para que voy a convencerlo? Esto no es humano, familia. La palabra de Dios creó todo, es Dios mismo. Le oramos a Dios que sea claro eso. Lo único es que usted la vive y se la cuenta. No más. Que la otra persona, yo no creo, que así no es, que mire, que sí hay pecado, que sí, que Dios sí está en esa casa de allá, en ese edificio de allá. Usted lo que hace es orar para que Dios alumbre con paciencia y amor, volver a mostrarle la palabra. No es usted, no hay que discutir, mostrar la palabra, porque la palabra, ¿cómo es? Eficaz. Cumple el objetivo. Siempre. No una vez, siempre. O sea, no es de pronto. No, la palabra es eficaz. Entonces vamos a ver, Pablo, qué dice acerca de llevar la palabra que es eficaz. Primera de Corintios capítulo 2. No es necesario técnicas ni palabras rebuscadas que usted dice, no, es que yo no sé hablar. Tranquilo, en su vocabulario. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en la primera parte? Sabiduría y palabras rebuscadas que generen, que lleguen a tratar de convencer a alguien. Dice, no, eso no se usa. Buscar filosofías, teorías
naturales y humanas tampoco. Porque la palabra es viva y eficaz. Cristo vino a su creación y dice que Él se propuso saber una sola cosa. ¿Y qué cosa? Cuando Jesús muere y resucita. ¿Por qué? Porque cuando Él muere y resucita es que venció. Es que cuando Él resucita inicia el pacto de gracia. Es cuando empieza la vida de fe. Cuando nos circuncidó, nos bautizó. Entonces, cuando Dios nos llama, todos sabíamos que Jesús murió y resucitó. Sabíamos la historia, algunos no sabíamos. Jesús murió y resucitó. Pero sigue, usted necesita bautizarse. Pero usted llegó sin Dios. Yo tengo a Dios y se lo voy a pasar a usted. Por medio de un rito o una oración de fe. Pero adicional, necesita bautizarse y hacer unos ritos, y para que Dios lo escuche tiene que ayunar. Entonces Jesús murió y resucitó, pero todo siguió igual. Adicional, tenga cuidado porque hay una guerra espiritual. El mal todavía tiene poder y lo puede vencer. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado? Como resumen, Cristo venció. Que es una vida de fe donde ya no hay ritos. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti. Porque llegamos bautizados. Llegamos circuncidados. Es el conocimiento que hablaba en el versículo anterior. Entonces dice, lo único que Pablo hacía al predicar la palabra era lo que Dios le reveló, que es la gracia, que Él venció. Comprender que Dios vive en nosotros por fe, que Él ya no vive en un templo, que el gentil que no tenía la relación con Dios ya hace parte del pueblo de Dios, o sea, el resto de la humanidad, lo hace la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Dice, mire, yo lo único que le comparto es la palabra, lo que hizo Cristo, sin sabiduría natural, sin palabras rebuscadas, nada natural. Le va a compartir que es por fe lo que Él hizo, porque la palabra es eficaz. Si nosotros vemos que Dios llamó a una persona que no tenía el don de la palabra y dice, no, es que me da pena hablar, no, al amigo, al compañero de trabajo que te llega el martes con problemas de economía, con problemas en el hogar, con adicciones. Tienes la palabra que es eficaz. No le vas a dar un consejo natural y humano. No le vas a dar filosofía. No le vas a dar una doctrina del hombre. Tienes en tu vida la palabra que Dios te la ha mostrado y usted le va a compartir esa palabra. No más, usted la cuenta lo que usted ha vivido y lo cuenta y se lo dice. La palabra que es eficaz es la que va a ser en tu amigo, en tu compañero de trabajo y familiar. La palabra que es eficaz. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Dios, que vive en ti. Entonces, familia, la palabra no necesita absolutamente de nada. No, es que mire, para que se sane es necesario un aceite. Entonces, ¿lo sanó el aceite que es natural o la palabra de Dios? Entonces, hay un mensaje que no, necesito que le imponerme las manos para algo. ¿Para qué vas a imponer unas manos? Todo eso es de la ley. Símbolos, sombra de la palabra que llegó, que es eficaz. No necesita absolutamente de nada más. O sea, no es aceite y la palabra para sanar. No. Imposición de manos más la palabra para que sea sano. No. ¿Solamente qué? La palabra de Dios que es eficaz. Dice, orarás por el enfermo y Dios lo levantará. ¿Y por qué lo va a levantar?
Porque la palabra dice que en su cuerpo se llevó las enfermedades y por su llaga hemos sido curados. Y oramos por cada persona de la congregación, por cada persona que Dios ha llamado para que restaure su cuerpo. No importa el diagnóstico, no importa lo difícil o lo fácil en lo natural. Dios formó tu cuerpo, un día lo vuelve a formar. Lo que está funcionando mal, oramos para que el metabolismo de cada uno de nosotros funcione adecuadamente. Oramos para que la sangre esté bien, los riñones funcionen como es, igual el corazón, el sistema respiratorio, la sanidad, la piel, los huesos, los músculos, porque Él lo hizo, Él venció, Él venció. La palabra no necesita absolutamente de nada. Imagínate dos casos extremos, la hija de Jairo y Lázaro, el hermano de Marta y María. Dos casos extremos porque ya no estaban enfermos. ¿Cómo estaban? Muertos. En ambos casos le dijeron a Jesús: no hay esperanza, no hay esperanza. ¿Para qué molesta al maestro? En el otro lado, ¿para qué voy a quitar la piedra? ¿Para qué? Pues el mensaje es que hay esperanza porque Él venció la palabra. Solo es la palabra, porque la palabra es eficaz en sí misma. No necesita ayuda. No necesita la palabra de Dios con un bastón adicional en donde la palabra se apoye. No lo necesita, porque la palabra de Dios es eficaz en sí misma y vive en ti. Oramos que sea claro eso, porque así cuando usted dice, ore por la persona enferma y le dice, no, traigo un aceite. No, no es necesario. ¿Y por qué? Porque la palabra es eficaz. El aceite es de esta creación. Era un símbolo que se usaba antes de que llegara la palabra. La palabra es eficaz. Venció, familia. Entonces, Jesús vio a Jairo cuando la noticia y le dijo Jesús, no temas, solamente cree, solamente cree. Vamos que está sana, va a resucitar. Crea la palabra. La palabra formó un cuerpo donde ya estaba muerto. Ahora estamos vivos con una dolencia. La palabra te sana. Solo cree. Cree que lo que Él hizo. Pedirle a Dios tiempo. Señor, sáneme, estar bien en esta creación para retomar el camino. Señor, yo quiero retomar el camino. Sánanos, Señor, para vivir para tu gloria. Y oramos por cada enfermo, cada dolencia que haya en la congregación. Cuando encontró con Marta, le dijo, y para María, ¿para qué viene 4 días? Quite la piedra. ¿Para qué la quito? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, lo que le dijo a Jairo, cree solamente. Se lo dijo a Marta y María. Y Marta se lo dijo no una vez. No te he dicho que si crees, no te he dicho. Es decir, que Jesús, como eran amigos de Jesús, habían hablado muchas veces de que cuál era el punto. Creer que la palabra. En ese momento la palabra era quite la piedra. En ese momento esa era la palabra puntual para ellos. Pero la palabra ahora es que Él se llevó las enfermedades. Y oramos para ver los milagros como lo hemos visto. Para escuchar los testimonios de que la palabra en sí misma es eficaz. Cumple para su gloria. Restaura el cuerpo. No importa el diagnóstico. Imagínate, Lázaro estaba en descomposición, salió caminando. La hija de Jairo ya estaba muerta, se levantó. Ahora, un problema que haya en el cuerpo, Dios lo hace nuevamente, para su gloria. La palabra es eficaz en sí mismo, pero estamos en un entorno social, hemos crecido, donde la palabra de Dios necesita ayuda. O sea que no es eficaz. Pero venga, si yo leo que es eficaz, ¿cómo va a necesitar ayuda?
es por fe. Es una vida maravillosa a la cual Dios nos ha llamado, que lo hace en sí mismo. Conocer la verdad. Y esa palabra está en tu interior. Entonces, ya vimos que la palabra de Dios no necesita de nuestras capacidades naturales de hablar o capacidades para que produzca un resultado una persona que fuimos nosotros. No, es la palabra. Y ya vimos que lo que no se necesita la sabiduría humana ni nada. Ahora vamos a ver algo maravilloso y le pedimos a Dios que sea claro en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a la Biblia, en el mundo natural, nos han comparado la palabra de Dios como estudiar una ciencia natural. Física, geometría, administración, ingenierías. Para todas esas profesiones y ciencias que son naturales, necesitamos inteligencia natural. Y se le pide sabiduría a Dios, pero se necesita una inteligencia. Estudiar física, los idiomas, una inteligencia natural. Eso que es natural, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos han dicho que se necesita esa inteligencia natural para poder comprenderla. Y entonces, como en lo natural, hay unos niveles, cada persona, de capacidad intelectual, nos han dicho que para la palabra es lo mismo. Porque piensan que para la palabra de Dios es el hombre el que comprende la Biblia. Y por esa conclusión que llegó el hombre es una de las razones en la soberanía de Dios de por qué tantos conceptos acerca de la Biblia. Porque cada persona se acerca a la palabra con su capacidad intelectual natural y llega a conclusiones naturales acerca de la palabra. Por ejemplo, lo que acabamos de ver ahora, la palabra de Dios es eficaz en sí misma. Ver que Jesús murió y resucitó, como dijo Pablo, le va a mostrar solamente a Jesucristo y crucificado. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Ver eso no aplica el intelecto humano, natural, no aplica. Para ver eso, es Dios que vive en ti, que hace esa labor. La palabra, ¿cómo es? Eficaz. Entonces Pablo dijo, mire, antes de que usted comparta la palabra al amigo, al familiar, ore para que Dios revele y alumbre. Si Dios no revela ni alumbra, es imposible que la persona vea que Cristo venció. ¿Quién lo hace? Dios. Y es un proceso poco a poco donde la palabra es cada día más clara. Entonces, en lo natural hay personas que Dios envía muy inteligentes y llegan a la vida a lo más alto de su profesión, desarrollándola en su economía, sus reconocimientos. Otros por acá, con su capacidad, no llegan hasta allá. Otros por acá y otros quedamos por acá. Entonces, en lo natural, acerca de un conocimiento, ejemplo, a la física, unos están aquí, otros por acá, otros por acá, y otros están adelante descubriendo, y el que está por allá no tiene la capacidad intelectual de ver el que tiene acá, por mucho que lea y estudie, porque la capacidad intelectual no la tiene. En lo natural, todos venimos con diferentes, ¿qué? Capacidades, ¿sí? Inteligencia, unos límites, donde uno llega a un límite, hasta el más inteligente, luego aparece uno que es más inteligente. Entonces, en lo natural, eso pensamos que para la Biblia es igual. Y le pedimos a Dios que sea claro lo hermoso del reino, que así no es. La palabra misma que es Él, quien la revela al que en lo natural tiene menos capacidad, la pueda ver, como el que tiene mucha capacidad también la pueda ver. Los dos las ven
igual. Igual. Porque la palabra es eficaz. No aplica lo natural. Los dos la ven igual. Entonces la persona que en lo natural no es tan inteligente, tiene una vida maravillosa, el reino. Y la persona que en lo natural es muy inteligente, tiene una vida maravillosa en el reino. Porque la palabra eficaz actúa en los dos de la misma manera. De la misma manera. Entonces vamos a leer eso. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Vamos a repetir nuevamente. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Vamos a ver primero, dice Jesús, escondiste. El evangelio, la palabra que es eficaz, que Cristo venció, dice que para la persona que es, cuando habla de los sabios y entendidos, se refiere a la persona que es muy inteligente en lo natural, filósofo, una persona que tiene la historia, un intelectual, y se acerca a la Biblia con su capacidad natural, con su intelecto. Una persona de esas que es sabio en lo natural, se acerca a la Biblia, no encuentra el evangelio, dice que está escondido. Cuando dice escondido se refiere a que no lo va a poder ver, porque se acerca con la capacidad natural. Entonces dice, el evangelio, la palabra de Dios que es eficaz, no la puedo ver con la capacidad natural, sino que dice que la revelaste. Escucha la palabra que usa Jesús, revelaste. Cuando vamos a leer el evangelio, dice Pablo, hay que orar para que Dios revele. Revelaste. Revelar es poder ver algo que ya existe. Entonces se tomaban fotos en el siglo pasado en un rollo, y usted decía, aquí tengo las fotos del cumpleaños, del paseo de vacaciones, pero yo no veo nada. Espere que voy a ir a revelarlo. Entonces la persona se iba y se demoraba como 8 días, 10 días, y llegaba a los 8 días con las fotos, y usted, qué bonito. Siempre había estado en el rollo. El tipo tomó las fotos en junio, se demoró revelarlas, estaban ahí. Al año las reveló. Siempre estuvieron en el rollo. Solo que faltaba, ¿qué? Revelarla. Entonces Jesús, ¿qué dice? La palabra está en ti. La palabra es eficaz. Falta revelarla. Quien hace el proceso es Dios. Y la revelaste a los niños. Un niño no se refiere ahí en el versículo que es que Dios la va a revelar a los niños de 3 años, 5 años, 6 años, y que al joven y al adulto no se lo va a revelar. Niño no se refiere a la edad de una persona. Niños ahí se refiere a lo opuesto de ser sabio y entendido. Es decir, un niño reconoce que necesita aprender. Oiga, yo no sé, pero uno a veces se comporta como un sabio e entendido. Ejemplo, alguien que haya leído Biblia bastante, Salmo 23. Otra vez Salmo 23, se lo recito. Me sé la página, el renglón. ¿Va a hablar del Salmo 23? No, ¿para qué escucho? Apaga el audio, cierra la Biblia. Sabio y entendido, piensa que porque se lo sabe de memoria, le es claro en su vida qué significa el Salmo 23. Ser niño es siempre estar la necesidad de aprender. ¿Sois un niño de 3 años? Pregunta de 6 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo es? ¿Y por qué? No, que sí, ¿y por qué? ¿Y qué pasa después? ¿Y por qué? Una necesidad de aprender,
Pero uno sabio entendido, ya me lo sé. Ya me lo sé. Ya lo escuché. Ya me lo sé. Ya me sé toda la Biblia. Mejor me voy para las energías. Eso sí, es algo novedoso. Cuando las energías es natural, la palabra de Dios creó las energías. Pero como están diciendo que la palabra es energía, ¿cómo la palabra de Dios va a ser energía? La palabra es viva y eficaz. No dice que la palabra de Dios es energía, por favor. Pero como nos metemos en la tendencia del mundo y nos creemos sabios y entendidos, ¿cómo hemos de ser? Niños, con la necesidad de aprender siempre de la palabra. No confiar en la propia sabiduría, dice la Biblia. Entonces, un niño no confía, venga como es. Se necesita una dependencia. El niño es dependiente. Entonces nosotros la revela porque somos dependientes. A mayor dependencia de Dios, Dios te va a mostrar más. Recuerda que Jesús dijo, vea, yo soy la vid, usted es el pámpano. Para que haya fruto, usted tiene que estar pegado a mí. Si usted es un pámpano, somos escogidos de Dios, pero usted deja de leer la palabra, no va a haber fruto. Porque la palabra es eficaz. Hace. No necesita absolutamente de nada. Pero estamos en un mundo natural donde dicen, la palabra de Dios no sirve. Oiga, peor que eficaz, no sirve. Y nos vamos a teorías del hombre, que sí sirven. Oye, ideas del hombre que sí sirven. Pero venga, es que oramos poder ver que la palabra de Dios creó el espíritu, formó al hombre, esa palabra le dio inteligencia a ese hombre. ¿Para dónde me voy? Para el hombre que fue creado por la palabra, que la palabra dio la inteligencia al hombre, o me quedo con la palabra de Dios que es eficaz. Pues familia, como fundamento de vida, estamos hablando de fundamento de vida, la palabra, porque es eficaz. Entonces, dice Jesús a los niños, ¿por qué hacen? Porque la recibimos con mansedumbre, la recibimos siempre necesitados de ella, siempre. Entonces, cuando dice los sabios y entendidos, se refiere que una persona con mucha sabiduría no puede acercarse a la Biblia y revelarla. No, el proceso de revelación de la palabra, de ver lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó, no lo hace la inteligencia natural. Familia, no lo hace la inteligencia natural. Por eso Jesús dijo, la revelaste. Por eso Pablo dice, oro para que la revele. Por eso Pablo dijo, mire, Dios me reveló. Revelar algo que está. La palabra creó todo, vive en ti. ¿Cómo hago para verla? Dios. Y Dios te llamó para eso. No necesitas inteligencia, solamente ¿qué? Iniciar a leerla. No más. Para eso están las meditaciones, están los estudios bíblicos, pero para que la puedas ver es la palabra de Dios que es eficaz en sí misma. Ella es la que logra, es la que hace en tu vida. Pero uno que hace, leer la Biblia todos los días, eso es religiosidad. No, eso es ya volvió religioso, leyendo la palabra todos los días. Es que la palabra es eficaz. Si no la lees todos los días, no va a ser. Dios dejó un método natural. Entonces mira lo maravilloso que a los sencillos, que es a los niños, a las personas poco en lo natural, que no tienen la misma capacidad, pues funciona igual la palabra en todos, el reino. Entonces vamos a mirar esa parte de cómo Dios hace en todas las personas, porque es la palabra. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, está hablando de que Dios llamó. Te dice, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuche, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando inicia el versículo no dice, no soy muchos sabios, no soy muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando dice no muchos, significa que si hay personas que en lo natural como son, inteligentes, sabios, y Dios los llamó, pero ¿cómo son? Poquitos. Los que llama, la mayoría ¿cómo somos? Nosotros necesitados, necios, para una esquina y saber qué hacer. Cero en idolatría, en riesgos. Eso somos nosotros. Pero el débil, lo vil y lo menospreciado no es, lo necio no es para seguir así. Dice, lo llame así, pero es para avergonzar. ¿Qué significa? Que el necio va a sobrepasar con la palabra al sabio a decir, pero ¿cómo? ¿Y por qué se comporta tan bien? Si no estudió, si no es tan inteligente como yo, y mire las decisiones que toma. Esas decisiones son basadas en donde la palabra de Dios que es eficaz. Entonces, por ejemplo, esto es hablando del reino, de una vida plena. Entonces, familia, es mirar que la palabra de Dios es eficaz en sí misma. Por eso dice en el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra simple ahí, la persona inexperta, la persona que necesita ser dirigida, guiada, con poca información. Eso es ahí. Dice, la palabra, dice, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, familia, la palabra de Dios es eficaz, porque vamos a continuar con el tema Dios mediante, es que no necesita absolutamente de nada. La palabra hace en cada persona. Entonces, quitarnos esa idea de que la palabra es difícil, porque nos acercamos con la mente natural. Dios hace en todos nosotros de igual manera, porque es esa palabra la que alumbra y revela. Alumbra y revela. Por eso cada día que usted, antes de leer la meditación, usted ore para que Dios te revele la palabra, que puedas ver. Por eso, ¿cómo iniciamos las meditaciones y las prédicas? Siempre los estudios bíblicos. ¿Cómo iniciamos, Señor? Alumbra y revela, porque la palabra es eficaz. Ella es la que hace y lo logra. Entonces, familia, pedimos que sea claro eso, que no pensemos que es difícil. Por eso Jesús dijo, mire, mi carga es fácil y ligera. ¿Por qué ligera? Porque es solo creer. No tienes que hacer ningún rito, ninguna posición, no tienes que ir a lugares con energías, no tienes que viajar, no tienes que... Dios vive en ti. La palabra de Dios que es eficaz está en tu interior. Entonces la transformación de nuestra vida lo hace esa palabra que es eficaz, que es lo que vamos a comenzar a ver. Pedimos a Dios que sea claro de por qué cada día debo leer la palabra, porque es viva y eficaz, porque creó todo el universo, porque creó y formó al hombre, porque le dio la inteligencia al hombre. Es la fuente, esa palabra que no tiene principio, que no tiene fin y que vive en cada uno de nosotros. Cada día debemos de apartar un tiempo, ser niños necesitados, deseosos de ver cada vez más. Señor, muéstrame. Señor, revélame, alumbra,
Porque tu palabra es eficaz. No regresa vacía. La palabra cumple el propósito, porque Dios no miente. Vamos a alabar al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la circunstancia y situación de cada persona y de cada familia. Para ti no hay nada imposible ni difícil. Tú eres el mismo, el que abrió el mar, es el mismo que vive en ti, que está en cada uno de nosotros. El que alimentó en el desierto con carne al pueblo durante un mes, es el mismo que está en nosotros. El que levantó a Lázaro. Señor, tu poder, tu gloria, Señor, que está en cada uno de nosotros, sea cada día más clara. Que ese poder sea manifestándose para que la situación en cada área, puede ser la economía, problema del alma emocional, la enfermedad, problemas familiares, de vicios. Señor, que seas tú haciendo en cada uno de nosotros, porque ya has vencido, porque venciste, Señor. Oramos para que esa palabra sea clara en cada uno de nosotros. Te pedimos para que cada día coloques el deseo de leer la palabra en cada persona que has llamado. Oramos para que cada persona aparte tiempo para leerla, estar expuesta a ella, porque tu palabra es eficaz, tu palabra hace. No necesita absolutamente de nada, ni de ningún adorno, absolutamente de nada. Oramos para que cada persona la lea cada día, coloques el deseo y el tiempo, y que cuando lo haga, seas tú revelándola para llegar a la unidad de la fe. Para que cuando cada persona la lea o la escuche, seas tú alumbrando el entendimiento para llegar a la unidad de la fe, Señor. Para que cada uno de nosotros seamos colaboradores tuyos, llevando tu palabra de manera sencilla, fácil al amigo y al familiar, porque tu palabra es eficaz, cumple el objetivo, Señor. Oramos por las diferentes necesidades de cada familia, para que seas supliéndolo, de cada persona, Señor, porque para ti no hay nada imposible ni difícil. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.